Y es un gusto esta mañana aquí en Intercambio recibir a el exministro de Economía argentino, actual diputado, por lo que en términos genéricos en esta parte del Río de la Plata se conoce como el kirchnerismo. Axel Kicillof, gracias por acompañarnos hoy. No, gracias a ustedes por comunicarse. Obviamente, de las primeras cuestiones que nos interesa conversar en este rato es cuál es tu mirada de lo que está viviendo la Argentina hoy, tanto en materia económica, que evidentemente es un ámbito donde seguramente te moves muy cómodo, pero también en materia social y política. Argentina da la sensación hoy que está como en muchos aspectos a la deriva, ¿no? Sí, mira, vendría a ser una deriva, pero con una dirección que, para que aquellos que no lo están siguiendo tan de cerca, o también por la cuestión a la que después me voy a referir de las particularidades de este gobierno, sería una deriva, pero con una clara dirección al pasado. Claro. Porque la verdad es que la política económica de Macri, y ahí me permito trabajar sobre la diferenciación que vos hiciste, porque el gobierno de Macri se trata de presentar como una nueva derecha, o como una expresión nueva en la política en general, y la verdad que en el terreno de la política económica, o sea, en el terreno de la economía, no hay un átomo de novedad en lo que está haciendo, en lo que está llevando adelante el gobierno como medidas de política económica. Por el contrario, la verdad que lo que va desplegando con estos 2 años ya de una manera, si bien con peculiaridades, pero llamativamente idéntica, es el programa económico neoliberal que tantas veces vivió la Argentina, que tantas veces vivieron los países de nuestra región, incluso que han vivido y están viviendo diferentes países de Europa después de la crisis de 2008. Es un programa económico bastante sencillo, porque cualquiera que haya estudiado economía o que tenga alguna idea de historia económica recordará los planes neoliberales: fuerte ajuste fiscal, ajuste salarial, es decir, reducción de salarios y deterioro de las condiciones de trabajo, y a eso se le suele agregar apertura muy fuerte de la economía y endeudamiento externo. Claro. Estos 4 factores que vienen desde el consenso de Washington de los 90, pero también con la política económica de la dictadura militar argentina y de muchas de la región, tienen como resultado el fuerte endeudamiento externo, la desindustrialización, la caída del salario, el aumento del desempleo, el deterioro de los indicadores sociales. Todas estas cuestiones, la verdad que cualquiera que repase, no por la propaganda, no por el discurso, no por lo que opinan los grandes diarios de circulación argentina, que son oficialistas, tremendamente oficialistas, pero cuando uno mira las políticas económicas, no hay ninguna duda que este gobierno participa de ese neoliberalismo en sus formas más antiguas, más menos creativas, más tradicionales, ¿no? Sí, con un Estado que se achica y con un repliegue en las políticas de atención a los más vulnerables. Claro, en todo caso, políticas de mantenimiento, como quien dijera, de beneficencia sobre los sectores que terminan siendo fuertemente damnificados por la política de desindustrialización y de creación de desempleo. Pero la novedad probablemente en Macri es el enorme esfuerzo que se hace desde lo discursivo, el enorme esfuerzo que se hace desde la comunicación para ocultar esta raigambre, digamos, esta orientación neoliberal. Es un esfuerzo realmente extraordinario, porque el gobierno, cada paso que da en su tarea neoliberal, desde el discurso lo desmiente sus consecuencias, desmiente las propias políticas. Por eso es un gobierno que ha generado, yo creo, tanto malestar social y tan rápidamente, porque tal vez mirado desde Uruguay o mirado desde el extranjero no se vea, pero en Argentina lo que viene pasando desde que ganó Macri es que cuando se comparan las políticas que llevó adelante Macri con las promesas de campaña, la verdad es que son 2 mundos absolutamente distintos, lo cual va afectando a buena parte de la base que lo votó originalmente en 2015, porque no puede cumplir, no solo no puede cumplir, sino que se van sucediendo
las comprobaciones de que todo eso era mentira, con puntos muy claros, porque en Argentina, para dar un ejemplo, el fútbol era gratis, ¿no? Sí. Fútbol para Todos se llamaba un programa que vos podías ver todos los programas de los fines de semana gratis. Y qué problema, bueno, en la semana también, todos los partidos de fútbol eran gratis. Y Macri prometió que lo iba a sostener al programa, Fútbol para Todos. Y bueno, esperó las elecciones y lo privatizó. Claro. Entonces, incluso esto se puede llevar a temas mucho más sensibles, lo que pasa es que es una imagen sencilla, pero Macri prometió subir las jubilaciones y bueno, ahora hace poquito pasó una ley para modificar la fórmula de ajuste de las jubilaciones, y las jubilaciones con Macri vienen cayendo hace 2 años. Macri prometió defender los puestos de trabajo y es una carnicería de despidos lo que ocurre en la Argentina, y el gobierno actúa a favor de los que despiden, no de los despedidos. Claro, prometió $1 a 9 y hoy en día... Está 20 casi. Sí, por eso prometió no devaluar, prometió terminar con la inflación. Él decía, y lo pueden buscar los oyentes o ustedes mismos en YouTube ahora mismo, pongan Macri campaña inflación, van a ver que en 4 o 5 entrevistas, poco antes de la elección de 2015, dijo cosas siempre muy guionadas, porque eso es una particularidad también de este gobierno, muy guionadas y reiterativas, donde él dijo, la inflación es la medida de la ineficiencia de un gobierno. La inflación es lo más fácil que yo tengo para resolver, lo voy a resolver ni bien asuma. Y bueno, 2016 fue el año, hubo 40% de inflación, que es una inflación mayor a cualquiera de los 12 años del gobierno anterior, aún medidos, con toda la polémica que hubo sobre la medición, por nuestra mayor oposición. Sí. Ahora, ¿cómo se entiende, y esto lo linkeo con algo que decías hace 2 minutos, vinculado a el humor del social que hay hoy en la Argentina? ¿Cómo se entiende que así todo, en las elecciones que pasaron el año pasado, esas elecciones de medio término, digamos, donde se renovaba una parte del Parlamento, bueno, finalmente fue electa Cristina Fernández, pero quedó en segundo lugar. ¿Cómo se explica que haya un sector de la población argentina, grande, al parecer, en algunos lugares muy concentrado además, que todavía le tiene el crédito abierto, digamos, a estas políticas, a este gobierno? Sí, yo creo que el gobierno tiene mucha efectividad discursiva y ha logrado de alguna manera para las elecciones de 2017 tomar, yo decía cuando contaba la ejecución del programa neoliberal, que tiene unas particularidades. Una de ellas es que en año electoral 2017 el gobierno de Macri generó una serie de medidas para de alguna manera morigerar los efectos o demorar los efectos de su política. Y en esto quiero ser muy concreto, porque si no parece que es una especie de excusa con respecto a lo que venía diciendo, pero la verdad que Macri dio más de 2 millones de créditos baratos a jubilados, a perceptores de planes sociales, cerquita de las elecciones, 2-3 meses antes de las elecciones. Empezó a dar créditos a la clase media, unos créditos con una modalidad que se ajusta por inflación, que hoy están generando ya muchos problemas, pero bueno, por decirlo así, no es que generó una política de mejora de ingresos, sino de fuerte inserción de créditos a diferentes sectores, como para que no se notara el resultado sobre la política de salarios y de jubilaciones. Los propios jubilados le daba 15.000 pesos, 30.000 pesos a una tasa de interés alta, pero ese efecto se sintió los meses antes de las elecciones. Segundo, los meses antes de las elecciones, pospone los tarifazos. Macri tenía marcados una serie de tarifazos que hoy siguen en la nafta, pero también en gas, luz, agua, todos los servicios públicos, como había hecho en 2016, pero en 2017 lo que hace es detener con esos aumentos, pero en particular, por ejemplo, con el caso del gas, que fue un aumento muy grande, impagable, lo que hizo es, por decreto, que la factura de gas no llegara con el aumento pleno, sino en 3 cuotas, que empezaron a llegar después de las elecciones.
y otro tanto hizo con medidas de despidos, de privatizaciones, que las pospuso hasta después de las elecciones. Yo creo que eso consiguió generar por un tiempo, también con un plan muy intenso de obra pública, de baja intensidad, porque es pequeñas obras públicas, pero generar una especie de parate la política de ajuste que venía llevando. Y la verdad que eso tuvo un efecto en la economía misma. Y ni bien terminaron las elecciones, suspendieron todo eso, suspendieron y pararon la obra pública, terminaron con los créditos para los sectores más vulnerables y iniciaron de nuevo la trayectoria de aumentos explosivos. Eso yo lo observo como una cuestión real, digamos, más allá de lo discursivo. Pero lo discursivo, lo que ha hecho Macri, una cosa que solo se puede hacer acallando, como también hizo, voces opositoras, persiguiendo a través de lo judicial. Bueno, en Argentina se ha visto el mismo tipo de políticas que se vio en Brasil con Lula, que ahora buscan su proscripción, bueno, pero con la persecución de cualquier dirigente que levante la mano en contra de lo que dice Macri. Por lo tanto, hay una parte importante de la clase dirigente que, por decirlo así, está tímida. En varios planos, en la dirigencia sindical, en la dirigencia política, porque Macri persigue despiadadamente a los que no lo apoyan. Y esto lo quiero decir porque tal vez el oyente uruguayo no conozca bien los detalles, pero ahora está pasando, por ejemplo, con los Moyano. Sí. Moyano fue durante bastante tiempo cercano al gobierno de Macri, y ni bien, porque su propia base, como él dijo el otro día en una entrevista, su propia base se encuentra en unas condiciones muchísimo peores que las que tenía. El gremio de camioneros y algunos otros gremios han mostrado un perfil mucho más opositor, y inmediatamente las tapas de los diarios se llenan de noticias de que investigan por lavado de dinero, que investigan por desfalco, que investigan. Pero esto, por nombrar un caso, pasa permanentemente, también con dirigentes políticos que lo acompañan a Macri con el voto a pesar de ser oposición. De forma tal que, como en otras épocas, el neoliberalismo lo que consigue es tener una oposición o intenta tener una oposición que prácticamente no denuncie estas cosas, sino represente esos malestares, de forma tal que de alguna manera durante el año 2016 y 2017, en muchos sectores, la base social desbordó a su dirigencia. Claro. Esto ocurrió con manifestaciones multitudinarias de millones de personas, quejándose contra estas políticas, pero bueno, contra esas masas, digamos, que tampoco apoyan los de Macri, ha desplegado una política represiva en las calles, inédita en la Argentina democrática, ¿no? Y hay un problema las manifestaciones son infiltradas, aparecen personas ajenas a los movimientos que se están manifestando, y después se inicia una represión, y la represión se vuelve descarnada, y luego siguen las detenciones a cualquiera que está ahí parado. Entonces generan así en las noticias del otro día que en realidad no había, como fue la manifestación de los jubilados, cientos de miles de personas, sino un grupito revoltoso que fue detenido. Claro. Entonces son tácticas que se conocen bien. No sé si esto explica plenamente la cuestión del voto, porque a mí me parece también que en las elecciones de medio término Macri le fue mucho peor que en 2015. De hecho, perdió en la provincia de Buenos Aires base electoral propia, que lo había votado en 2015, y incluso lo que vos marcás como que a Macri le fue bien y a la oposición peor, cuando uno mira el resultado de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, que en primera vuelta saca más votos que el gobierno, y en segunda vuelta termina segundo, bueno, hay que tener en cuenta que todo ese aparato publicitario estaba destinado a que Cristina Kirchner no sacara ni 2 votos. Claro, no, y además, si uno además hubo errores, digamos, los actores de la oposición no construyeron una alternativa única o por lo menos con una estrategia parecida. Hubo una atomización brutal que eso generó, entre otras cosas, imagino que cada uno votara solo, separado, y la fuerza de la oposición se termina diluyendo, ¿no? No, por supuesto, Macri saca 40 puntos y la oposición, si se reuniera, tendría el restante 60, más o menos, digamos. Sí. Así que sí, hay un esfuerzo importante por lograr unificar todos los factores de la oposición, pero creo yo que acá hay que aclararlo bien. Para ser un frente opositor se necesitan dirigentes que sean opositores. Entonces acá el otro problema
tiene que ver con lo que yo te contaba antes, que una parte de la dirigencia política, lo cual se notó también en el Congreso Nacional, acompañó las iniciativas de Macri por distintos motivos. Yo te digo, uno de ellos indudablemente ha sido el apriete, la extorsión, porque cuando se venía cualquier votación en el Parlamento, los ministros de Macri llamaban a los gobernadores de las provincias para que eligiera a los legisladores provinciales que votaran con Macri, porque si no les cortaban los fondos, les cortaban la obra pública, les cortaban cualquier tipo de asistencia del gobierno nacional. Entonces este procedimiento, que dicho así es totalmente antidemocrático, se intentó esconder durante mucho tiempo, pero fue saliendo a la luz las últimas votaciones con denuncias de diputados que comentaban que lo había llamado su gobernador, porque comentaba el gobernador que lo había llamado el ministro para decirle que le iba a ahogar la provincia si no lo acompañaban. Entonces la oposición también está haciendo, no simplemente por problemas propios, está teniendo dificultades para encontrar esta unidad, sino que el gobierno Macri trabaja de esta manera para impedirla, con las amenazas judiciales y después también con cuestiones de fondos, etcétera. Pero evidentemente sí, yo creo que los sectores populares, los sectores sociales que están siendo víctimas de estas políticas, en buena medida ya han comprendido de qué se trata esto, sobre todo porque después de la elección de 2017 Macri se sacó la careta, se iniciaron los despidos, los tarifazos, se cortó la obra, y veremos si de cara a 2019 Macri de nuevo puede, en el entorno de la fecha electoral, generar un espejismo de que no es lo que es. Claro. Pero lo veo difícil, cada vez más difícil, porque uno no tiene más que mirar las encuestas, en lo que pueden ser creíbles las encuestas, pero encontrar la fuerte crítica de parte de sectores que habían apoyado a Macri porque fueron defraudados, estafados, y eso también da un plafón para una construcción política opositora más amplia, ¿no? Y ahí, ¿cuál es el trabajo de acá en adelante para llegar a ese 2019 de otra manera? ¿Cuál va a ser el papel de Cristina, que parece ser quien, más allá de las resistencias, quien puede conjugar gran parte de esos reclamos de los sectores populares? Pero también sabemos que hay otro gran sector de la sociedad argentina que se resiste a una candidatura de Cristina. ¿Cómo habrá que trabajar sobre eso? Sí, mira, eso es una situación que se observa en buena parte de América Latina, ¿no? Donde los procesos populares que tuvieron lugar durante, en nuestro caso, los últimos 12 años y medio, pero bueno, dependiendo de cada país, con sus particularidades de diferente tiempo, pero sí, hay una parte de la sociedad que también acompañada, ¿no?, por determinados poderes, por medio de comunicación, encuentran un discurso muy opositor a los procesos populares y a sus dirigentes. Después, como hemos visto en la última elección, se decía que Cristina en la provincia de Buenos Aires no podía aspirar a 25 puntos, 30 puntos, porque los demás se negaban completamente a votarla a Cristina Kirchner por la propaganda y las campañas que se le hacen en contra. Pero bueno, Cristina sacó 38 puntos en la provincia de Buenos Aires, y durante todo el proceso de armado de esa alternativa que se llamó Unidad Ciudadana, lo que planteó es la cuestión de la unidad. Pero por eso yo creo que el punto, si hay que ponerlo metodológicamente, se trata primero de construir una unidad en base a los sectores populares que son oposición, porque han notado y ya se han dado cuenta de que estas políticas económicas nos llevan por el peor camino. Y sobre eso la dirigencia, construir una alternativa más basada en estos sectores populares que simplemente en acuerdos de dirigentes. Y ese acuerdo tiene que ser entre opositores, y ahí hay decisiones que tienen que tomar los diferentes dirigentes. Yo creo que una vez que se van definiendo como estando en la oposición, ya después la unidad es una cuestión más sencilla. Pero hubo todos estos 2 años lugares más bien intermedios o intentos de coqueteo con el propio gobierno, claro, que impidieron definir quién era exactamente la oposición, excepto nuestro sector,
bueno, que lamentablemente teníamos razón en lo que decíamos que iba a pasar, ¿no? La situación judicial y cómo la justicia se ha empeñado en cierto lugar en perseguir tanto a Cristina como a todo lo que venga de su sector político, supongo que los debe preocupar. Mira, como preocupa la cuestión de Brasil. Yo el otro día leía lo que fue el interrogatorio del juez Moro y después en vivo escuché un poco lo que fueron las decisiones de los jueces del Tribunal de Alzada, y la verdad que eso, si algo no es justicia, sino que es una decisión política de proscribir a un dirigente como es Lula en base a acusaciones que no tienen ningún fundamento real, porque no le han demostrado ni la propiedad de ese departamento, ni que haya ido a ese departamento, y aún así, sin pruebas, como confiesan los propios jueces, están convencidos sin pruebas. Esa es una reducción al absurdo de la justicia como tal. Después se convierte en otra cosa, se convierte en un brazo del poder económico o de un Estado de determinada orientación para perseguir gente y bueno, y llegar a condenas sin pruebas. Eso obviamente que preocupa, pero la verdad que no hay mucha diferencia con lo que está ocurriendo en otros países y lo que ha ocurrido en otras etapas históricas, donde también a los opositores se los persiguió, y se simuló a veces casos judiciales. Por eso yo creo que las cuestiones judiciales y las acusaciones de corrupción, etcétera, hay que contestarlas de cara a la sociedad, mostrando en qué casos se trata absolutos inventos para perseguir a los dirigentes. Pero claro que preocupa que se use de esta manera y se desvirtúe de esta manera la justicia, porque ahora, por ejemplo, en Argentina cambiaron la doctrina de las llamadas prisiones preventivas, porque la prisión preventiva estaba hecha por si alguien podía entorpecer una investigación o escaparse mientras estaba siendo investigado. Entonces se lo ponía en prisión para impedir que se escape o que intervenga en la investigación. Bueno, ese estatuto, el de la prisión preventiva, se está usando para poner en prisión a dirigentes que no tienen nada probado, que no tienen el juicio terminado, que no están declarados culpables, pero se decide que puede intervenir en una investigación, y evitarla. Vos fíjate que entonces, si esta doctrina se aplicara para las miles de denuncias que tienen los funcionarios y el propio presidente Macri, tendrían que estar todos presos, porque ellos sí, estando en el poder, pueden interferir en los procesos de investigación judicial. De forma tal que como los que forman parte del gobierno de Macri no son perseguidos por la justicia, sus aliados circunstanciales, y con esto quiero ser muy claro también porque es cierto que Macri al inicio del gobierno apuntaba contra el kirchnerismo y quería construir su enemigo en el kirchnerismo. Pero a medida que va avanzando y evolucionando su política, encuentra varios enemigos que no son kirchneristas, de hecho, y les aplica la misma medicina. Claro, de hecho, por ejemplo, con buena parte del movimiento gremial, que no es kirchnerista, pero igual lo persigue, igual lo encarcela. Eso independientemente de los casos donde haya algo para probar que tiene que castigarse, porque los hechos de corrupción tienen que castigarse, pero esto es una fantochada. Claro. Estaba, porque ahora que decís de los problemas que se visualizan en la justicia argentina, ayer escuchando a un periodista argentino que decía, en realidad el principal problema que tiene Argentina desde la salida democrática hasta hoy es la justicia, ¿no? El periodista Reinaldo Sietecase hacía una reflexión en ese sentido. Y un país, una democracia, una república que tiene problemas en la justicia tan complejos, y da la sensación de que hay cuestiones fundamentales que definen a una democracia y a una república que están en cuestión, ¿no? Ni hablar. Sí, nosotros cuando fuimos gobierno intentamos hacer una reforma judicial, que bueno, yo no soy especialista, pero bueno, era un intento de democratizar un poco la justicia, de renovarla, y la paró la justicia, la declaró inconstitucional. Entonces es un poder también que tiene la capacidad de evitar reformas sobre sí mismo, que no está convalidado por el voto popular. Entonces es un poder de la democracia que bueno, que puede mantenerse
con estructuras ajenas a, digamos, al sentir y a la situación y a lo que ocurre con las mayorías populares. Entonces, en ese sentido yo creo que eso se reproduce y que las peores experiencias de dictaduras de nuestra región, también la justicia, obviamente con grandes diferencias con la situación actual, pero también la justicia jugó un papel convalidando esas políticas y persiguiendo dirigentes. Obviamente no estoy acusando a la justicia argentina de ser lo mismo que la dictadura, pero sí evidentemente es un sector que se resiste a su reforma y que hay que asegurar para que la democracia sea plena, que la justicia sea equitativa, sea justa, ¿no? Y ese problema sí se está teniendo. Mira, a mí me gusta mostrarlo a Brasil porque es un tercer caso muy cercano a nuestros dos países, pero que permite ver ese accionar absolutamente desbocado en el caso de Lula y el Parlamento en el caso de Dilma, donde se perpetró un golpe con votos adentro del Parlamento, con acusaciones falsas, de nuevo con las mismas cuestiones. Entonces yo creo que el problema que estamos teniendo acá es hasta qué medida determinados sectores de poder determinan pasar por encima de instituciones democráticas o emplear algunas de ellas para llevar adelante sus programas económicos, políticos, sociales, de transformación de la región. Obviamente los asuntos vinculados a la corrupción han sido tema central de campaña electoral y también de una vez que el gobierno de Macri se instaló. Y las ha habido. De hecho, hay situaciones muy concretas que inclusive la propia expresidenta ha reconocido. ¿Fue un problema este tema para los gobiernos anteriores? Mira, yo te digo un poco para ponerlo en perspectiva. Hoy el gobierno de Macri tiene hechos, yo diría, inexplicables, casi probados, de situaciones complicadas, ellos lo llaman conflictos de intereses, o bueno, a la vicepresidenta le apareció una bolsa con plata que no puede explicar su origen. Es decir que cualquier gobierno está sometido a la posibilidad de que dentro de sus funcionarios haya hechos de corrupción. Lo que tiene que hacer obviamente es investigarse a sí mismo, dejar que otros poderes lo investiguen y obviamente cuando se descubre, se prueba y se da el derecho a defensa y no indudablemente es así, hay que castigarlo para que eso no se repita y mejorar los mecanismos de control. Pero tanto en un caso como en el otro, lo que se permite ver es que una cosa es perseguir los hechos de corrupción, mejorar la transparencia, mejorar el nivel institucional de un país, otra cosa muy distinta es simplemente tratar de tachar de corruptos a todos los demás y perseguirlos judicialmente. Por eso yo creo que es una cuestión delicada que bueno, de alguna manera es un peligro permanente tanto en el sector público como en el sector privado, hay que controlarlo, perseguirlo y castigarlo. Y hechos aislados van a aparecer en todas las administraciones y bueno, y yo creo que habría que mejorarlo lo más posible, pero cuando uno mira, por ejemplo, observa los países centrales, se encuentra, no sé, pongo el caso de Strauss-Kahn, que no conozco demasiado, pero que presidió organismos internacionales, tuvo cargos en Francia, y bueno, le descubrieron no sé qué cosa que había hecho, y bueno, y tuvo que ser por eso condenado. Bueno, hay varios de estos, a escala nacional, internacional. Lo que yo creo es que es una política de los gobiernos neoliberales, y lo ha sido en otras ocasiones históricas, intentar hacerle creer a la sociedad que los gobiernos de corte popular son todos corruptos. Y bueno, la verdad que como afirmación general es bastante inverosímil y es falso. Después lo otro se trata de una mejora permanente y continua que hay que hacer y donde uno nunca termina de estar satisfecho porque bueno, esas cosas cuando ocurren hay que perseguirlas y ser categórico, ¿no? El que comete un acto de corrupción tiene que pagar por eso. Claro. Hablabas al comienzo de algunas cuestiones sensibles que se habían logrado en los gobiernos anteriores y que eran avances en definitiva para el país y que hoy están en franco retroceso, ¿no? Ni que hablar las políticas sociales, ni que hablar las políticas vinculadas al empleo, pero Argentina había logrado en los últimos años
desendeudarse, es decir, depender menos de las directivas que los organismos internacionales y aquellos que en definitiva parece ser manejan el dinero en el mundo, no tuvieran tanto peso específico a la hora del diseño de las políticas públicas en Argentina. Esto parece haber retrocedido fuertemente en estos años, ¿no? Sí, varios puntos. Yo te digo, lo que ha sido la creación de empleo, que fue una obsesión del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, porque recibieron un país con aproximadamente 25% de desempleo después de la crisis de 2001, que fue una hecatombe en Argentina. Y bueno, cuando terminó el gobierno, el desempleo estaba en 5,9 puntos. Es decir, que en 12 años se consiguió crear más de 6 millones de puestos de trabajo. Bueno, algo parecido a lo que ocurrió en el Brasil de Lula y Dilma. Y con el endeudamiento, también en la crisis de 2001, el endeudamiento alcanzó un máximo de 166 en relación al Producto Bruto Interno, que además era una deuda con privados en moneda extranjera. Cuando termina el gobierno de Cristina, el endeudamiento con privados en moneda extranjera está en 11%. Y particularmente el endeudamiento en general está en 40% del producto. Macri viene aumentando este número en aproximadamente 10 puntos por año. Estos números hay que terminar de verlos, pero es una carrera desenfrenada de endeudamiento externo que obviamente pone en peligro, por un lado, la estabilidad financiera de la Argentina. Esto se ha visto estos días porque buena parte de ese endeudamiento fue a la fuga de capitales, a la balanza comercial deficitaria, a las salidas por diferentes viajes y turismo. Es decir, que eso creció a nuevos récords, pero mirando cómo queda la situación estructural de la economía, y bueno, una economía que se endeuda a un ritmo fabuloso, cada vez es más dependiente de quienes le prestan. Claro. Esa es una cuestión material, porque se debe plata, esa plata, los dólares no se pueden producir en la economía argentina, entonces hay que tener acceso al crédito. Es ahí donde aparecen las condicionalidades, el Fondo Monetario, que también apareció en la Argentina, porque de entre las medidas más polémicas que sacó el gobierno de Macri, casualmente, entre comillas, habían sido recomendadas por el Fondo Monetario, como la baja de jubilaciones y, bueno, diferentes medidas de ajuste, los tarifazos. Entonces, hoy se está llevando adelante el programa del fondo sin que opere la condicionalidad sobre el pago de intereses, como pasó en otros casos. O sea que el gobierno de Macri es dependiente del Fondo Monetario Internacional, por decirlo así, de manera vocacional. Pero es cierto que la economía argentina, a medida que crece ese endeudamiento, va a necesitar el concurso de dólares que provengan de afuera, y ese es el mecanismo, la correa de transmisión que se usa para aplicar políticas económicas, condicionando los créditos. Obviamente hay que ponerle un freno al endeudamiento de Macri. Me parece que buena parte de la oposición lo sabe, y el Congreso es el lugar donde eso hay que hacerlo, porque son las cámaras las que tienen, en particular la de diputados, las decisiones sobre el endeudamiento externo. Si Macri no hubiera conseguido el apoyo de algunos sectores que se presentaron como oposición, no hubiera podido llevar adelante esta política de endeudamiento. Y eso esperamos que sea un cambio efectivo durante este año. Da la sensación además que no hay un lineamiento claro y que eso, por ejemplo, desde Europa lo miran. Macri va a intentar abrir las puertas y se las cierran en la cara. Exactamente, mira, hay dos cosas ahí. La primera es que buena parte de las agencias calificadoras internacionales en sus informes sobre Argentina hablan de que esta política no parece tener ni rumbo ni destino, porque ven lo errático de la política, pero además los riesgos que conlleva el endeudamiento externo acelerado. Así que hablan de una fragilidad muy fuerte de la economía argentina desde que Macri está en el gobierno. Pero por otro lado, otro problema que hay es que Macri parece tener un manual neoliberal que pretende aplicar, pero que está totalmente fuera de época. Si hay un rasgo claro, por lo menos desde que asumió Trump, pero es bastante previo, es que los países centrales, después de la crisis de 2008,
han intentado hacer, por llamarlo así, un giro proteccionista. Como tuvieron problemas financieros, después económicos, pérdida de empleo, empiezan a priorizar el empleo doméstico y esto lo hacen, entre otras medidas, intentando cerrar su economía de la competencia extranjera. Bueno, la dificultad que tiene Macri con esto es que Macri tiene un programa económico de apertura indiscriminada de la economía nacional, entrada de importaciones, y a diferencia probablemente de otros países de la región como Uruguay, Argentina tiene un entramado industrial bastante amplio que abarca muchos sectores donde si uno abre la importación pierde empleo. Entonces se ha adoptado el viejo discurso de la competitividad externa, de que Argentina tiene productos muy caros, y paradójicamente se abre la economía y los precios no bajan. Pero Macri lo que trata de hacer son acuerdos de libre comercio, y bueno, le pasa lo que le pasó con Macron el otro día. Él va a Francia diciéndole hagamos un acuerdo de libre comercio y se encuentra con un presidente que está caminando para el otro lado, tratando de sostener las actividades, sobre todo agrícolas, que operan en Francia, que claramente son menos productivas que las nuestras, porque nuestras tierras son mucho más fértiles naturalmente, pero bueno, Francia cuida su trabajo doméstico, cuida a su población, Macri no. Pero entonces cuando le propone hacer este acuerdo, Macron le dice, no te puedo dar nada, porque efectivamente es así. Lo mismo pasó con Estados Unidos. Macri trató de entrar a la Alianza del Pacífico, ni bien asumió, prácticamente los mismos días que Macri, que también asumió el tiempo, que Trump, que asumió poco tiempo, decía que Estados Unidos no iba a participar de ese tratado de libre comercio del Pacífico. Entonces Macri va a firmar un documento que Trump estaba rompiendo en 1000 pedazos. Por eso yo decía que ahí la política de Macri es tan dogmática y demuestra tanta incomprensión de la situación económica y política del mundo actual, que bueno, le pasan estas imposturas, ¿no? Que va a buscar tratado de libre comercio a países que lo que están haciendo es caminar en la dirección opuesta. Claro. ¿Cómo ves el año en materia económica para Argentina, la interna, ¿no? Teniendo en cuenta que se discuten presupuestos y que al día siguiente se cambia la meta inflacionaria, por ejemplo, y las pautas? Bueno, eso es un factor complicado, ¿no? Sí, Macri insistió y usó toda su artillería para que se aprobara un presupuesto nacional que tenía una meta de inflación para el año que viene de 10 puntos. Recordemos que Macri prometió una inflación de 20 puntos el primer año y tuvo 40, el récord desde 2002. El segundo año prometió una inflación que iba a estar entre 12 y 17 y la inflación estuvo en 25 a 26 puntos. Y este año venía prometiendo una inflación de entre 8 y 12 puntos, y bueno, su credibilidad evidentemente estaba bastante lesionada después de tantas pifies, y yo no quiero hablar, digamos, de la capacidad predictiva del gobierno de Macri, sino para qué usa estas subestimaciones de la inflación. Las usa para negociar salarios. Efectivamente lo que hizo es modificar la meta de inflación, que era entre 10 y 12, la fijó en 15 y ahora se dispone a tratar de cerrar una paritaria en 15 puntos. Bueno, y ya está recibiendo la negativa de los sindicatos porque ya sería el tercer año donde el gobierno falsea las proyecciones de inflación y lo quiere cargar sobre la espalda de los sindicatos, ¿no? Así que la perspectiva económica para el año no es fácil. No es fácil porque si Macri sigue con la apertura, sigue con el ajuste, como parece, acá nos encontramos con un año que empieza en enero hablan de más de 3.000 despidos, que son cifras muy abultadas. Entonces, para los trabajadores, para las clases medias, para los jubilados, para los que perciben diferentes programas como la asignación universal, no es muy difícil pensar que va a haber un buen año, pero también lo es para la industria, para las pymes, y también otro de los problemas que tiene Macri cuando recorre el mundo buscando inversiones es que esas inversiones no han llegado. Todavía los números de inversión están muy por abajo de lo que estaban en 2015, durante nuestro gobierno, que claramente no tenía esta orientación hacia los inversores internacionales. Pero eso yo me lo explico porque en Argentina, como había consumo, como había crecimiento, como había demanda, como había unas condiciones de vida mucho mejores, invertir para el desarrollo del mercado interno
era una alternativa que se apreciaba también desde las empresas extranjeras, y eso daba lugar a niveles de inversión que ahora no se dan porque las exportaciones andan mal, lo financiero le gana a cualquier inversión productiva, que es parte constitutiva del programa de Macri, y por último, obviamente la apertura financiera, la apertura económica, comercial y la caída de salario va dinamitando diferentes sectores que eran rentables antes por la caída del consumo. Entonces es muy difícil pensar que la inversión fluya a la economía argentina, que es un poco la apuesta de Macri. Claro. Por último, para así no te sacamos más tiempo, ¿cómo ves la perspectiva de esa oposición de la que hablábamos hace un rato atrás, de acá en adelante? ¿Qué sectores pueden llegar a confluir en espacios comunes que permitan enfrentar en el próximo periodo electoral al macrismo? ¿Se está trabajando, se está tejiendo, se están construyendo alternativas? Mira, permanentemente. Obviamente que la idea sería hacer una alternativa que la sociedad, digamos la mayoría en un cuadro electoral, le pueda dar un crédito en términos de voto, y que permita de esta manera, dar una alternativa que sea triunfante en las elecciones de 2019. Para eso falta mucho, no puedo adelantar demasiado. Lo que sí puedo decir es que tanto en el plano de lo sindical, como en el plano de las organizaciones, como en el plano de la dirigencia, hay una efervescencia muy importante a medida que diferentes sectores le retiran su confianza al gobierno de Macri o se cansan de hacer esta política de acompañamiento que no ha tenido tampoco ningún resultado. Entonces yo creo que a medida que esa masa crítica termina de formarse, se vuelve más sencillo generar una alternativa opositora, claramente opositora, porque Macri lo que más necesita, y lo digo no para que le vaya mal, sino para que le vaya bien y mejore, es una oposición que sea consistente, fuerte, y le marque aquellos puntos con que la sociedad no está de acuerdo en las políticas que desarrolla. Axel Kicillof, actual diputado, ex ministro de Economía argentino, gracias por este rato. No, muchísimas gracias. Yo quería aprovechar para mandar un saludo a Gonzalo Civila, por ejemplo, y a diferentes referentes políticos de Uruguay con los que estas cuestiones las charlamos a menudo, pero muchos de ellos estamos trabajando también para que a nivel de América Latina, bajo este ataque, bajo esta ola neoliberal, se pueda también recuperar las tradiciones de la política popular a nivel continental, ¿no? Gracias, y buena jornada. Bueno, un abrazo. Axel Kicillof, señores, diputado del Frente para la Victoria y ex ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.